Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liseta Arriaga. Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Apostando por la Niñez, un espacio dedicado a reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hoy tenemos el honor de conversar con tres figuras clave en la construcción de políticas públicas para la niñez, precisamente cuando nuestro tema es infancias protegidas, voces desde la política pública. En verdad que les agradecemos mucho el que nos acompañen en una nueva emisión. Pero antes, si les parece bien, vamos a presentar quiénes son las personas que hoy nos acompañan. Fabiola María Salas Ambriz es Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema Nacional DIF. Con más de 12 años de experiencia en el sector público, ha liderado áreas clave en bienestar infantil, discapacidad y justicia. Es licenciada en Derecho por la UNAM y cursa una maestría en Administración Pública. Luis Peña Cruz es maestro en Derechos Humanos y experto en protección infantil. Ha liderado reformas clave en justicia para niñas, niños y adolescentes y actualmente coordina acciones jurídicas en la Procuraduría Federal en la materia. También es profesor en la Universidad Iberoamericana, especializado en Derecho Constitucional y Familiar. Juan Miguel Fiesco Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y local. Desde octubre de 2024 es director general de regulación de centros de asistencia social en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Según los registros de lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 32.409 personas de entre 1 y 17 años de edad que tuvieron que ser atendidas en hospitales de México. Esto por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar. Esta cifra representó un aumento de 374% con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales del país por violencia familiar o no familiar durante 2010. Con este contexto en mente es que iniciamos nuestra conversación, porque vaya que tenemos invitados muy especiales el día de hoy en esta emisión. Procuradora, directores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Apostando por la Niñez a través del canal del Congreso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría iniciar con usted, Procuradora. Sé que son muchos los retos que hay en nuestro país, no actualmente, esto ya es de hace varios años, pero desde su expertise en el tema, ¿cuál consideraría usted que es el principal reto actualmente en la protección de niñas, niños y adolescentes en México? Gracias, pues creo que es una pregunta muy importante porque pues desde diferentes perspectivas hemos nosotros identificado que hacen todavía pues muchas acciones faltan que de parte del gobierno, por parte de las instituciones. Creemos que no es una sola acción, no es solo un reto, son diversos campos los que aún falta por fortalecer. Por decir alguno, es la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Es un tema que actualmente pues está muy presente, que se han hecho ya algunos trabajos para identificar de qué manera podemos, las instituciones que tenemos atribuciones, identificar y también implementar algunas acciones concretas para dar la debida atención a estos casos. Otro caso, pues es creo que desafío que tenemos de frente también las instituciones que atendemos a niñas, niños y adolescentes, es la prevención de la violencia, también cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, el reclutamiento forzado, por decir alguno, porque también hacen falta políticas públicas concretas que atiendan este tema. Y pues también con este cambio que hay en la sociedad, con todas estas actualizaciones que hay en cuanto a la tecnología, pues también uno de los retos es el uso de la tecnología por parte de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso es, por mencionar algunos, creo que son grandes retos. Desde la Procuraduría Federal tenemos varias áreas que pues día a día se enfrentan ante diversas condiciones dentro del país. Van variando los desafíos dependiendo la edad, dependiendo el territorio. Creo que sí, a veces nosotros desde la Procuraduría Federal tenemos un escenario un poco muy completo
pero cada estado también tiene sus propias particularidades, ¿no? Quizás Michoacán se ha acercado a nosotros para pues, elaborar algunos protocolos, documentos para cómo reaccionar en las escuelas cuando hay algún tipo de violencia en particular. Recientemente aquí en Ciudad de México se dio un caso con un adolescente en donde igual pues los mismos compañeros ejercieron bullying y violencia física. Entonces creo que vamos día a día enfrentándonos a estas situaciones e identificando pues qué acciones podemos realizar, ¿no? Entonces desde la Procuraduría Federal hemos elaborado hay un área de promoción y difusión de derechos que a través de ellos realizamos varias acciones en escuelas, varios talleres para docentes, para padres de familia, pero también desde el área de representación jurídica y restitución de derechos es que también identificamos estos casos en donde es necesario hacer un diagnóstico de cada caso, de cada niño, y a partir de ello elaborar unas medidas de protección y planes de restitución al respecto. Entonces son muchos retos, seguimos trabajando en ello, sin embargo creo que el mencionar 1, 4 o 5 es quizás perder de vista a los demás, pero nosotros estamos pues muy comprometidos en seguir trabajando para que pues sigamos avanzando en el tema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y dentro de la misma procuradora, pues también hay otras áreas, otras direcciones que ustedes participan en ellas. ¿Qué complejidades, qué retos han observado en sus labores diarias? Pues nosotros tenemos a cargo la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia Social. Aquí el principal objetivo es que los niños que se encuentren en un centro de asistencia social y que en este momento tienen restringido de alguna manera el derecho a vivir en familia, pues cuenten con los mejores elementos para que se puedan restituir sus derechos. Esta área es un reto importante porque hay una parte significativa de los centros que están en manos de las instituciones de asistencia privada y que hay que caminar junto con ellas para generar las condiciones adecuadas de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un centro de asistencia social. ¿Qué es un centro de asistencia social? Para la gente que nos está viendo, que no sabe qué es, quiénes lo integran, quiénes están ahí, por favor. Con gusto. Un centro de asistencia social es un establecimiento que brinda cuidados de acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes que por algún motivo están separados de su familia de origen o de su familia en general. Históricamente los hemos conocido como casas hogares, como orfanatos, como hospicios en algún momento de la historia del país. Y bueno, hoy la Ley General de Derechos los define así, como centros de asistencia social. Muchas gracias. Es que hay que darle a entender a las personas este importante tema. Y también está otra área. Ahí estás tú. Sí, pues en la representación legal de niñas, niños y adolescentes en particular, me parece que un reto que subsiste es que las autoridades se terminen de tomar en serio que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. Y esa afirmación la tenemos puesta desde hace más de una década. De hecho, es una afirmación que estableció el Congreso de la Unión cuando creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero seguimos observando que el contacto de las niñas y los niños, particularmente su contacto con el sistema de justicia, sigue siendo desde una posición donde se les ve como simples objetos de protección y no como titulares de derechos. De ahí que es algo, me parece, todavía muy palpable en la gran mayoría de juicios que involucran a niñas, niños y adolescentes, que su voz no sea escuchada, que se tomen decisiones de criterios adultocentristas, que sean las personas adultas quienes determinan el rumbo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí hay un reto cultural muy importante que impacta hacia adentro de las instituciones, o sea, cómo es que las instituciones vemos a las niñas y a los niños como seres legalmente incapaces o más bien como seres que son titulares de derechos, y también que impacta hacia afuera, la propia sociedad, familia, cómo les concibe, hasta qué punto permitimos que ejerzan de manera directa sus derechos, que tomen decisiones en su propio ámbito de vida, si quieren o no vivir con su familia, si quieren o no tomar alguna decisión sobre su cuerpo, como una interrupción de un embarazo. Digamos, el reto muy importante en el sistema de justicia está en dejar de verlos como objetos de protección y reconocerlos como lo que son, titulares de derechos y que puedan ejercerlos de forma directa. Y aunque eso lo tenemos, digamos, muy asentado en el marco normativo, no forma parte de la realidad cotidiana, particularmente en el contacto que tienen con el sistema de justicia.
y aunque incluso lo mandatan tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el que participe este sector de la población en las decisiones que les impactan y les afectan en su vida, ¿realmente participan? ¿Realmente se les involucra? Pues me parece que cada vez más el gobierno y la propia sociedad ha hecho esfuerzos para que a las niñas, niños y adolescentes sí se les escuchen. Hoy, por ejemplo, desde el Sistema Nacional DIF se cuenta con una red de niñas, niños y adolescentes impulsores de la transformación, donde se discuten espacios de manera muy frecuente y ahí quienes rigen la conversación son las propias niñas, niños y adolescentes. Pero digamos, la forma en la que eso se traslada para que un congreso tome en cuenta la opinión de una niña o niño o de una colectividad de niñas, niños y adolescentes, me parece que sigue siendo un reto importante. Ya hay espacios de participación de niñas, niños y adolescentes, liderados por el gobierno, liderados también por la sociedad, pero me parece que sigue habiendo un reto muy importante en cómo trasladamos lo que se platica, lo que se discute entre esas infancias y adolescencias y cómo llega esa postura, esa consideración de esas niñas, niños y adolescentes a las autoridades encargadas de tomar una decisión. De qué forma, por ejemplo, los municipios diseñan sus programas, sus propios presupuestos a la luz de la opinión de las niñas, niños y adolescentes. También me parece que sigue siendo un reto muy importante. Y lo decía, en el sistema de justicia, básicamente lo que tenemos es que en todos los juicios donde haya niñas, niños y adolescentes, las personas juzgadoras deberían tomar en cuenta su opinión. Pero esto suele no ocurrir en materia familiar, en materia penal, en materia de amparo. Vamos, es común que las personas juzgadoras sigan tomando decisiones, digamos, suponiendo qué es lo que les conviene a las niñas, niños y adolescentes, pero no escuchándolos. Y entonces me parece el reto es cómo trasladamos todos esos espacios de participación, que cada vez son más, para que las autoridades lo tomen en cuenta y actúen en consecuencia a partir de esas propias opiniones. Perfecto, ahí están los retos. Pero bueno, también han habido avances y hay que reconocerlos. Procuradora, cuéntenos cuáles son los avances más recientes en esta materia en nuestro país. Sí, pues creemos que justo ya se ha comentado a raíz de que en 2014 surgió ya la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues se identifica precisamente dentro de sus artículos precisamente todos estos derechos a los que tienen acceso las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Creo que él ya establecerlos en un artículo y que a partir de ellos se vayan generando pues de estas políticas públicas que les permitan garantizarlos, pues ha sido un gran avance. Y a partir de ello surge también la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue en 2015 y que justo este año pues cumplimos 10 años. Entonces, creo que sí ha habido un gran avance porque poco a poco se va no solo difundiendo que las niñas y niños son titulares de derecho, también hemos avanzado en que las niñas y niños sepan que cuentan con esos derechos y puedan también en algún momento acercarse a alguna autoridad a denunciar alguna vulneración que ellos tienen respecto a estos derechos. Y en cuanto a las Procuradurías de Protección, creo que también ha habido un gran avance porque hemos ido avanzando en el conocimiento de la existencia de esta institución que protege y que garantiza y restituye derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay también en cada uno de los estados una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se ha trabajado también en la creación de procuradurías municipales porque pretendemos que haya en territorio a nivel municipal también personas capacitadas, personas sensibilizadas para atender a niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que sí hay un gran avance. Cada vez más autoridades, más instituciones conocen las atribuciones de las Procuradurías de Protección, saben que estamos ahí, nos llaman ya para participar en representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, desde la Fiscalía General, desde el Poder Judicial, pues hemos ido también avanzando en esta capacitación. Creemos que pues debe de haber personal suficientemente capacitado, profesionalizado para atender todos los casos que nos llegan y también hemos avanzado en este cambio cultural de la sociedad, de también ir identificando que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos en esta perspectiva de infancias y adolescencias. El adultocentrismo es algo que aún
está presente, pero creo que cada vez más avanzamos para que la sociedad pues también esté pues actualizada y pueda considerar, escuchar lo que quieren los niños y saber qué es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, creo que aún dentro de las instituciones ya hay áreas que también atienden desde diversas perspectivas y una de ellas es la de infancias y adolescencias. Entonces, poco a poco seguimos avanzando, ya también desde algunos estados nos solicitan el capacitar a personal, no solo de la Procuraduría de Protección, de los sistemas estatales DIF, sino también de algunas otras instituciones como las fiscalías, como los poderes judiciales, como incluso instituciones de salud, cuando a ellos les lleguen casos, o escuelas, cuando les lleguen algunos casos de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues cuenten con toda la información y sepan a qué autoridades acercarse e iniciar pues las acciones legales correspondientes. Entonces creo que poco a poco hemos ido avanzando, falta todavía, pero sí hay ya mucha claridad sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, la protección con la que ellos cuentan y a quién acudir cuando hay alguna vulneración de derechos. Procuradora, y desde la Procuraduría Federal, ¿qué esfuerzos se tienen que realizar para trabajar en conjunto con las demás entidades? Porque es una realidad que son diferentes las necesidades de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México a los niños, niñas y adolescentes de Chiapas, de Tabasco. ¿Cuál es el reto ahí y cómo lo están ustedes llevando a cabo? Sí, pues es un trabajo también que es muy reconocible. Se ha logrado establecer una coordinación con cada una de las procuradurías estatales. Tenemos comunicación constante, si no es que en algunos casos diario, con las procuradoras y procuradores que nos llaman para consultarnos la atención que les llega de algún caso, para comunicarnos pues que están realizando algunas otras acciones. Hay un área dentro de la Procuraduría Federal que es el área de coordinación y políticas y que es quien trae esta coordinación y esta comunicación con cada una de las procuradurías. Nos reunimos 2 veces al año en una conferencia nacional de procuradoras y procuradores de protección, en la cual se ha avanzado no solo para comentar los temas que hay, que a cada uno le llega e ir identificando algunos criterios e ir uniformando. Creo que eso es el gran reto que tenemos, el homologar criterios, porque a veces no es la misma atención que se brinda dependiendo de la legislación que hay en Yucatán con la que hay en Baja California, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran trabajo desde la Procuraduría Federal, elaborar protocolos, elaborar guías, elaborar documentos con algunos otros organismos internacionales, con algunas organizaciones de la sociedad civil, en donde establezcamos criterios muy básicos a partir de los cuales las Procuradurías de Protección a nivel estatal puedan continuar con la atención. Entonces, sí es un gran reto, sí estamos en coordinación con cada una y cada uno de ellos, y lo importante es que pues sigamos avanzando también desde cada entidad, impulsando en ir modificando las legislaciones, las disposiciones normativas, para que pues cada vez tengamos un poquito más homologado cada uno de las acciones que nosotros emprendemos, de los protocolos y los procedimientos que se realizan desde las Procuradurías de Protección. Entonces, de igual manera, como lo había comentado, hay también la creación, o ya hay un avance en las Procuradurías municipales. Tenemos alrededor de, hay en 1,100 municipios ya algunas autoridades que quizás no tienen propiamente el nombre de Procuraduría Municipal, pero ya hay personal capacitado que se encuentra ahí como unidad de atención que se brinda a niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso para nosotros es importante porque cuando identifican algún caso, incluso de, por ejemplo, niñas, niños en contexto de migración, pues igual nos llaman, nos estamos comunicando para brindar pues lo más pronto posible la atención correspondiente a cada uno de estos casos. Vamos a continuar con los avances. En los centros de atención específicamente, ¿qué avances ha habido? Pues yo creo que ha sido muy importante desde la promulgación de la ley los 4 ejes de la regulación de los centros, que es la autorización, el registro, la supervisión y la certificación. Estos 4 ejes buscan que los centros de asistencia social tengan las mejores condiciones para las niñas y adolescentes, pero también entendiendo que es un recurso de última necesidad.
estar en un centro de asistencia social tendría que ser la última opción para una niña, niño o adolescente, pero cuando ya ingresa a un centro de asistencia social tendría que estar en las mejores condiciones de seguridad, de modelo de atención, del personal, y eso buscan los 4 ejes de la regulación. En México hemos tenido casos paradigmáticos que han ocurrido dentro de los centros de asistencia social, un albergue muy famoso, pues malamente, en Zamora, Michoacán, y lo que busca los ejes de la regulación es evitar estas tragedias en perjuicio de niñas, niñas y adolescentes. Entonces los avances han sido los 4 ejes de la regulación, sobre todo la supervisión y la certificación del personal que labora dentro de los centros, pero pues obviamente aún hay retos por cumplir dentro de los centros de asistencia social. ¿Qué pasa con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un centro de asistencia social cuando cumplen la mayoría de edad? El Sistema Nacional DIF, que es la entidad a la que pertenece la Procuraduría, desarrolla modelos de atención progresivos que ayuden a las adolescentes y a los adolescentes a tener un camino de vida. Cuando se acercan los 16, los 17, muchos adolescentes empiezan a tener alguna actividad laboral, los centros son adaptados para que las actividades cotidianas que un adolescente en su familia adopta, como lavar trastes, como lavar la ropa, como trasladarse a un centro de trabajo o a su escuela, lo puedan aprender. O sea, estas condiciones tan básicas y tan normales que podría tener un adolescente, como usar el metro, usar un transporte público, pues a veces se ven mermadas en los chicos que están en un centro de asistencia social. Entonces los modelos de atención que brinda el sistema nacional y algunos sistemas estatales buscan que se les encamine a la vida independiente y poder ejercer estos derechos que nos comentaba Luis como lo que son, como personas titulares de derechos. Perfecto. Ahora, desde el área jurídica, ¿qué avances hemos tenido? Pues me parece que hemos tenido, para empezar, una pugna para que todas las niñas, niños y adolescentes involucrados en un juicio tengan acceso a un representante especializado. Esos representantes especializados son naturalmente abogadas y abogados de las Procuradurías de Protección, ya sea la Procuraduría Federal, alguna de las 32 Procuradurías de Protección Estatal y en algunos casos incluso de Procuradurías de municipios, con este avance que destacaba la Procuradora Federal. Entonces, parte de la lucha ha sido que en todos los juicios, en todos los procesos administrativos donde esté involucrada una niña, niño o adolescente, se respete su debido proceso y eso implica, entre otras cosas, su derecho a contar con una abogada o abogado. Y es algo que nos ha venido costando mucho trabajo porque de pronto las autoridades piensan que si las niñas y los niños ya están siendo representados por su familia y si quizás su familia contrató a un abogado privado o ya tienen incluso la asesoría de una defensoría pública, las autoridades suelen pensar que con eso es suficiente. Pero lo cierto es que desde hace más de 10 años, con la publicación de la Ley General, se dispuso que en todos los procedimientos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contar con un abogado del Estado que les dé una representación imparcial, técnica e independiente. Las Procuradurías de Protección no somos abogados o abogadas de las familias, somos abogadas y abogados de las niñas, niños y adolescentes y lo que buscamos dentro de los juicios, dentro de los procedimientos, es que sus derechos se respeten y que se tome una decisión que atienda a su interés superior. Entonces, ese ha sido un reto muy importante y me parece que sí hay avances significativos en la materia. Tan es así que, por ejemplo, a petición de la Procuradora Federal, recientemente ahora, a partir de septiembre de este año 2025, la Suprema Corte nos está notificando de todos los asuntos que llegan en donde esté involucrada una niña, niño o adolescente. Y esto es algo inédito que va a permitir que la voz de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sea escuchada desde una postura técnica en todos los asuntos que lleguen a la Suprema Corte, que por lo general suelen generar un precedente que va a tener impacto en muchos asuntos. Y eso es un trabajo propio de la Procuraduría Federal en una relación de armonía también con la Suprema Corte. Otro de los retos que me parece en los que hemos podido avanzar y que dan cuenta de resultados tangibles es sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. De manera muy injusta, por décadas en los códigos penales se diseñó también para niñas, niños y adolescentes reglas que básicamente imponían caducidad para denunciar. Y si pasaba mucho tiempo y las niñas, niños y adolescentes no denunciaban o las autoridades no hacían su trabajo, se consideraban prescritos esos delitos
de tal suerte que ya no se puedan investigar ni castigar. Esa es la regla de la prescripción, que el Estado ya no puede investigar ni mucho menos castigar. Y hemos venido luchando desde la Procuraduría Federal porque todos los delitos contra niñas, niños y adolescentes sean imprescriptibles, que no importe cuánto tiempo les tome denunciar, porque por sus propias condiciones de niñas, niños y adolescentes, porque por ejemplo en delitos de carácter sexual que suelen ocurrir en el entorno más cercano, no es necesariamente sencillo un proceso de denuncia, ni siquiera el proceso de identificación de que están pasando por una situación en la que son víctimas de sus propios entornos. Y recientemente, ahora en octubre, logramos que con una resolución de un tribunal se reconozca que en 18 estados del país ningún delito cometido contra niña, niño o adolescente alguno es prescriptible. Tenemos ya una regla de imprescriptibilidad en más de la mitad del país y estamos luchando para que en los 14 estados restantes eso también sea una realidad y con eso aseguremos lo que desde el derecho de infancias y adolescencias denominamos el derecho al tiempo, que las niñas, niños y adolescentes siempre tengan abierta la puerta de la justicia y eso se logra a partir de casos que la propia Procuraduría Federal ha acompañado. Y me parece que también desde el plano legal, entre otras cosas, podemos destacar de los últimos años como un logro que sigue teniendo muchos desafíos, todo lo relativo al derecho a vivir en familia. Venimos también en una lucha desde hace ya varios años en donde pedimos a las autoridades, a las juezas, a los jueces, a las fiscalías, que reconozcan que hay muchas formas de vivir en una familia y eso no necesariamente tendrá que estar condicionado a que exista un parentesco, algún vínculo biológico, sino que también el derecho a vivir en familia y en comunidad se puede ejercer con personas con quienes quizás no tienen ningún parentesco. Y de ahí que tenemos hoy consolidado y en proceso de implementación un modelo nacional de cuidados alternativos que precisamente busca que el derecho a vivir en familia sea una realidad para todas las niñas, niños y adolescentes, sin importar si están siendo víctimas de algún delito por su propia familia. Eso importa mucho, pero esa situación no les debería llevar necesariamente a vivir en un centro de asistencia social. Si una niña o niño corre peligro en su propio entorno familiar, esa niña o niño debería tener acceso a otro medio de cuidado familiar y en el último de los casos, de manera excepcional, sí pasar al cuidado de una institución por el menor tiempo posible. Hoy tenemos también miles de casos en el país que constantemente permiten que niñas, niños y adolescentes que están viviendo en centros de asistencia social vuelvan a vivir con algún familiar de manera segura. A ese proceso le llamamos reintegración familiar. Y por otro lado tenemos todos los avances relativos al cuidado residencial, que es el que platicaba Juan, que el Estado asuma su responsabilidad para regular estos espacios. Y digamos, en cuarto lugar tenemos todo lo relativo a la adopción. En esos 4 bloques es que pensamos el derecho a vivir en familia, con la familia de origen o extensa, con las familias de acogida, que son familias comunitarias, en los procesos de acogimiento residencial para que de manera excepcional y por el menor tiempo posible, mientras dure su cuidado en una institución, estén en las mejores condiciones, y en la adopción para aquellos casos de niñas y niños que definitivamente después de una valoración muy seria y objetiva no deberían volver con su familia biológica y que necesitan en consecuencia una nueva familia con quien puedan llegar, recibir amor, recibir cuidados, ejercer sus propios derechos. Y de ahí me parece que hay avances concretos como la lucha que emprendió la Procuraduría Federal desde abril de este año para eliminar la figura de la adopción simple, una adopción que existió históricamente en nuestro país en la que tú podías de pronto como adulto decidir cancelar o revocar la adopción y las niñas y los niños se quedaban en una situación de indefensión, de incertidumbre y de mucha injusticia, porque además en la adopción simple las niñas y los niños solo se vuelven familiares de la persona que directamente les adopta, pero no se vuelven nietos, no se vuelven sobrinos. Entonces es una cosa muy compleja. Para abril de 2025 todavía había 6 estados del país, Campeche, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Jalisco y Guerrero, que en sus legislaciones contenían disposiciones de adopción simple y la estrategia que diseñamos fue
promover juicios de amparo en contra de los congresos de estos estados por no haber cumplido con un mandato que, por cierto, les dio el Congreso de la Unión de eliminar la figura de la adopción simple. Y hoy tenemos ya un avance muy significativo en buena parte de esos juicios, luchando porque la adopción simple desaparezca definitivamente de nuestro país y que toda niña, niño, adolescente que sea parte de un proceso de adopción sea en una adopción plena, donde las niñas y los niños sean los protagonistas de esos procedimientos y que esos procedimientos busquen restituir sus derechos y no satisfacer las necesidades o deseos de algún adulto. Perfecto, pues vaya que estamos aprendiendo mucho el día de hoy de la mano de 3 expertos en este tema, pero si les parece bien nos vamos a una pausa, pero ustedes no se vayan, regresamos con más aquí en Apostando por la Niñez a través del canal del Congreso. Qué bueno que continúas con nosotros apostando por la niñez. El mundo digital representa nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. La violencia digital, el acoso en línea y la exposición a contenidos nocivos afectan cada vez más a niñas, niños y adolescentes. La protección de la niñez se tiene que garantizar tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Y en ese contexto, ahora a mí me gustaría preguntar a nuestros invitados que nos acompañan, pues, ¿qué nos pueden decir acerca de la protección infantil en el entorno digital? ¿Qué desafíos se enfrentan niños y niñas en este entorno que cada vez está más cercano a ellas y ellos, procuradora? Sí, efectivamente es un tema que pues, nos ha llevado a nosotros identificar la implementación de acciones muy concretas, porque actualmente pues ya muchas niñas, niños y adolescentes tienen acceso a Internet, al uso de Internet y sobre todo a estas redes sociales, ¿no? Entonces, desde la postura que se sostiene desde la Procuraduría Federal, pues no es necesariamente la prohibición o la restricción por completo a estas redes. Nosotros creemos, o a este uso del Internet, creemos que en este principio de autonomía progresiva, los niños pueden ir también cada vez ir utilizando, teniendo un teléfono, teniendo un móvil. Sin embargo, no es una libertad de que puedan ellos tener acceso a toda la información. Creo que sí es necesario un acompañamiento desde las personas adultas responsables del cuidado de estas niñas, niños y adolescentes, para que ellos también vayan identificando a todo lo que se enfrentan al dar algún tipo de información a personas desconocidas o entrar a algunos sitios que no necesariamente pues, cuentan con información cierta, ¿no? Que conozcan. Creo que es una tarea no solo de las autoridades, sino de las familias, de los padres de familia, el poderles brindar esta información cuando ya van a poder tener acceso a Internet, a redes sociales, decirles que hay páginas que no son para ellos, que hay páginas que no tienen información cierta y sobre todo que hay otros adultos que pueden obtener información a partir de ciertas preguntas. Y entonces, identificando estos riesgos que se tienen, pues que también las niñas, niños y adolescentes estén atentos. Y a partir de ello, cuando haya también alguna situación que se presente sobre algún acoso, alguna violencia en estos medios digitales, hacer las denuncias correspondientes para no poner ante ninguna situación pues que pueda derivar en algún otro riesgo inminente para las niñas, niños y adolescentes, pues que las autoridades tengan también conocimiento de estas posibles pues vulneración de sus derechos a través de estos entornos digitales. Entonces, creemos que cada vez como instituciones debemos implementar algunas otras acciones, estar también pues con las autoridades de seguridad en constante comunicación para que haya esta difusión de a dónde llamar y hacer las denuncias cuando se identifica alguna situación irregular dentro de estos medios digitales. Entonces, nosotros hicimos hace tiempo alguna encuesta en donde se les preguntaba a las niñas, niños y adolescentes quienes ya tenían un móvil o un
pues un instrumento por el cual podían tener acceso a Internet. Es un alto porcentaje de las niñas, niños y adolescentes que ya tienen, pero también se les preguntó quiénes lo hacían en compañía de su papá, mamá o de algún adulto, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar, que cada uno de los adultos que es responsable de los cuidados de niñas, niños y adolescentes, sí esté pendiente de lo que están consultando, sí estén pendiente de las páginas a las que tienen acceso y a partir de ello, dependiendo la edad, dependiendo de esta capacidad que tienen todas las niñas y niños de decidir y saber qué es lo que está bien o lo que está mal, pues dándoles toda la información que ellos, creo que también las niñas y niños pueden perfectamente decidir y tener acceso pues al Internet, pero para hacer un buen uso de él. Procuradora, muy interesante ese sondeo, pero también estaría interesante el preguntarles a padres, madres de familia, ¿quiénes de ellos utilizan realmente los controles parentales? Que son unas valiosas herramientas que lamentablemente son pocos los padres y madres de familia que las utilizan y ahí están. No todo es por parte de las autoridades, sino también desde casa, desde los centros educativos. Hay que realizar esfuerzos, Procuradora. Sí, creo que es parte también no solo de dirigir acciones hacia niñas, niños y adolescentes, sino también hacia padres y madres. Tenemos también desde la Procuraduría Federal algunos talleres, algunos cursos que se dan en línea, pero algunos otros también que se llevan a algunas escuelas y que se hacen convocatorias a padres de familia para que acudan con estos especialistas que son psicólogos, que también son abogados, adquirir mayores herramientas para continuar con la crianza y educación de sus niñas, niños y adolescentes. En los centros de asistencia social podemos relacionar estos temas también del entorno digital y de los posibles delitos que se pueden cometer contra niñas, niños o adolescentes en este medio. Sí, claro. Al final un centro de asistencia social es el hogar de niñas, niñas y adolescentes. Y en ese momento quien asume el cuidado de estos niños y niñas pues son los cuidadores o los tutores que están en los centros. Entonces, una parte de la supervisión que realizamos es cómo tenemos el control del acceso a este tipo de dispositivos sin que esto necesariamente implique una prohibición o una negativa al uso dentro del centro. Yo creo que la capacitación, que va de la mano con la certificación del personal, pues va a tener que ver con eso, justo generar protocolos, manuales de cómo podemos abordar con las niñas, niños y con los adolescentes el que tengan acceso a este tipo de contenido de acuerdo a su edad y de acuerdo a la información que pueden manejar desde los dispositivos o desde el contenido que se oferta en Internet, en redes sociales o en las diversas plataformas de entretenimiento pues, que tenemos hoy en día en acceso. En lo tangible, en lo práctico, ¿qué pasa jurídicamente cuando se realiza la denuncia de un niño, de una niña, de un adolescente que haya sido víctima de algún tipo de delito derivado del uso de plataformas digitales del Internet? ¿Qué pasa en las fiscalías? ¿Cuáles son los retos? Me parece que es una pregunta muy interesante porque permite hablar sobre el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, que es un derecho reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que consiste en que tienen derecho a que se proteja su intimidad y sus datos personales. Y la imagen, por ejemplo, es un dato personal de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que entonces lo que nos tiene que preocupar es que, por ejemplo, en redes sociales, donde hay la exposición de una imagen, en tu foto de perfil, por ejemplo, en un video que sube una niña, niño, adolescente, o que suben muchas veces las propias familias de las niñas, niños y adolescentes, y no en todos los casos desde un plano que me parezca virtuoso. En muchas ocasiones la exposición de la imagen a ciertas niñas, niños y adolescentes se ha hecho desde la burla, desde espacios que atentan, me parece, contra su dignidad y que son conductas al final del día cometidas por sus propias familias. Ahí nos interesa mucho que la intimidad de niñas, niños y adolescentes, que su imagen no sea instrumentalizada y que en principio estén de acuerdo con las actividades que les involucran en el entorno digital. Y va muy vinculado de si tomamos o no la opinión de niñas, niños y adolescentes, porque creo que también valdría la pena preguntarnos de todas las niñas, niños y adolescentes que tienen exposición en redes sociales. Vamos, hay niñas, niños que son considerados como influencers. ¿Quiénes de ellas, quiénes de ellos genuinamente desean tener ese proyecto de vida, ese rol tan importante que incluso les genera ganancias económicas, o quienes más bien están siendo condicionados o forzados a desempeñar una actividad cuando quizás... Que es su trabajo incluso, o que quizás ellos quieren hacer algún otro tipo de cosa que nada vincula su presencia
en redes sociales. Y por supuesto que la conversación se vuelve mucho más compleja cuando existen personas que en el contexto de las redes sociales, en el contexto del uso del Internet, cometen algún delito contra una niña, niño o adolescente, porque con lo sencillo que es entablar una comunicación con cualquier usuario de prácticamente cualquier red social. Entonces ahí todas las niñas, niños y adolescentes que sepan, los familiares que nos escuchen, que tengan muy claro que sí hay posibilidad de denunciar, que México cada vez más ha avanzado también en la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes, de las personas en general, que nuestra imagen no sea manipulada, por ejemplo, con fines sexuales. Todo eso constituye un delito y me parece que sí siguen habiendo retos importantes al momento de procesar esos asuntos. Y el primero, diría, es la falta de información. No estoy seguro que todas las niñas, niños y adolescentes tengan conocimiento exacto de que hay ciertas conductas que constituyen un delito y no lo conocen no porque no puedan entenderlo, sino porque de pronto es información muy poco accesible. Hay que darla a conocer y ya que esas denuncias logran procesarse ante los sistemas de justicia, en principio con las fiscalías, me parece que también ahí está todo el reto de las tareas de investigación en el entorno digital, porque de por sí investigar un delito que ocurre, digamos, en el entorno físico, en los espacios, enfrenta serias complejidades. Investigar un delito que ocurre en un entorno digital, pues también me parece que necesariamente lleva a que las propias fiscalías se replanteen la forma de cómo investigan y de qué es lo que investigan en función de las denuncias que reciben. Entonces me parece que ahí seguimos en un estado de aprendizaje, las propias fiscalías, las propias familias, las propias autoridades, pero con avances significativos que tienen que ver con la definición de ciertas conductas que están prohibidas y están prohibidas a nivel incluso de ser consideradas como delitos. También me parece importante conductas que deberíamos esperar de los medios de comunicación, de no exponer la imagen de niñas, niños y adolescentes, porque los medios de comunicación tienen hoy más que nunca presencia, me atrevería a decir yo, principal en Internet, en las redes sociales y no necesariamente en los medios con los que habitualmente interactuábamos con algún medio de comunicación como la televisión, la radio, por ejemplo. Sí, los tradicionales, todo eso ha venido evolucionando y me parece que también ahí, aunque no estamos en principio frente a un delito cuando una empresa de comunicación, algún medio de comunicación difunde ilegítimamente la imagen de una niña, niño, adolescente, sí que tengamos claro que estamos frente a un acto ilícito que vulnera el derecho a la intimidad y que amerita una serie de medidas de protección desde otro enfoque que no es necesariamente el del derecho penal, pero que sí requiere en muchas ocasiones una serie de medidas para dar de baja esos contenidos, para evitar que esos hechos se repitan. Entonces, en la práctica no deja de haber una complejidad para conocer que se puede denunciar y dos, para procesar esa información, tomando en cuenta de que desde el anonimato también se suelen hacer muchas cosas en las redes sociales y que de pronto eso puede complejizar, dar con la persona responsable, que se castigue pues justo a quien causó un daño y que se reparen a las niñas y los niños que sufren algún tipo de conducta de esta naturaleza. Pues ya lo han dicho los tres, la información es valiosa, hay que darla a la ciudadanía, por eso nosotros desde Apostando por la Niñez lo estamos haciendo, pero esto, les comento, no lo hacemos solos, tenemos a un gran aliado que es Childfund México y pues vamos a conocer qué más están realizando en nuestro país por niñas, niños y adolescentes. Hola a todas y todos, mi nombre es Sandibel y soy una joven poblana. Lamentablemente, nosotras las niñas, niños y adolescentes enfrentamos bastantes riesgos en el Internet, incluyendo la exposición a contenido dañino y erróneo, el ciberbullying, sexting e incluso acoso cibernético. Podemos ser víctimas de estafas, el robo de nuestra identidad, la pérdida de la privacidad y volvernos adictos a juegos. Qué triste es saber que pequeñas pantallas que parecen ser inofensivas pueden provocar grandes riesgos si no se les da un uso adecuado. Es importante y necesario que las personas adultas nos ayuden a sentirnos seguros en el Internet, alentándonos a ser amables y respetuosos con cualquier persona, en no difundir comentarios, rumores o imágenes inapropiadas o hirientes, enseñándonos a mantener en privado nuestra información personal, estableciendo normas y acuerdos sobre dónde y cuándo poder ocupar los dispositivos electrónicos.
transmitiéndonos la confianza de poder contar nuestros problemas con una persona mayor, donde nos podamos sentir escuchados sin ser juzgados. Manteniéndose alerta si su hija o hijo parece preocupado durante sus actividades en Internet, pues puede ser señal de que está sufriendo algún tipo de violencia. Sin duda, el Internet es una herramienta útil para cada uno de nosotros, por lo que es crucial darle un uso seguro y responsable. Estoy segura que la información proporcionada la ocuparán para nuestro bienestar, porque recuerden que los adultos son los principales responsables de cuidar, ayudarnos y protegernos en el entorno digital. Recuerden fomentar un entorno seguro y lleno de valores. Muy importante que todas y todos tomemos nota de esta información que nos acaba de dar Child-Fund México en un tema que nos compete a todos, el entorno digital y cómo niñas, niños y adolescentes pueden navegar seguros en este. Y bueno, ya estamos concluyendo este programa, por ello, Procuradora, directores, me gustaría que fuéramos haciendo conclusiones. Brevemente, Procuradora, ¿qué mensaje usted le daría a familias, a centros educativos, autoridades locales, para que podamos avanzar todos en esta protección a niñas, niños y adolescentes? Sí, creo que es muy necesario que todos podamos pues ser más conscientes de este cambio que hay en nuestra sociedad para tratar de educar diferente a niñas, niños y adolescentes. Es una tarea de todos. Como padres de familia, pues tendrían que acercarse también a algunos cursos, algunos talleres que les puedan dar mayores herramientas para ir cambiando entre todos pues este chip que se tenía, incluso por ejemplo de una crianza a través del castigo, el establecimiento de castigos corporales, de algún otro tipo, así es. Entonces creo que sí es necesario que todas las familias, todas las personas que tienen a su cargo a un niño o niña, pues conozca todo este cambio a través de una crianza pues más consciente, una crianza positiva, como le llaman actualmente, el poder brindarles a niñas, niños y adolescentes pues toda la información de las consecuencias que tiene o no alguna de sus acciones, ¿no? Entonces creo que sí es una tarea no solo de las instituciones, sino también de padres de familia y por supuesto a todos los docentes también hacerles saber que no solo el DIF nacional, la Procuraduría Federal pertenece al Sistema Nacional DIF, en donde hay una plataforma a través de la cual constantemente se ofrecen talleres para conocer no solo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino también conocer algunos otros temas que nos permitan a quienes somos padres tener mayores herramientas para educar diferente. Y a través de ello pues se va difundiendo que las niñas y niños son sujetos de derechos y también todas las instituciones van identificando que actualmente pues tenemos que ser muy sensibles, que tenemos que estar muy capacitados para que desde cada uno de los espacios pues brindar la mejor atención de niñas, niños y adolescentes y que depende de cada uno de nosotros que estas niñas, niños y adolescentes puedan estar bien, puedan ejercer plenamente sus derechos y que somos parte de una sociedad que eso va a ir impactando en la vida de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Pues reconocer a las infancias como titulares de derechos implica un reto para toda la sociedad. Desde los centros de asistencia social hemos fortalecido la regulación para que estén estos niñas, niñas y adolescentes en el mejor entorno, pero que necesitamos también cambiar la mentalidad y la cultura de la adopción en México para que cada vez menos niñas, niños y adolescentes estén en un centro de asistencia social y puedan encontrar una familia, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes también tienen el derecho a vivir en familia y que se acerquen a la Procuraduría Federal siempre que tengan alguna duda, algún comentario, que estemos enfrente de una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, muchísimas gracias, por favor. Yo retomaría justo lo que dijo la Procuradora, lo que dijo Juan, o sea, que las niñas, niños y adolescentes de México, que sus familias, que las y los profesores, que la sociedad en general sepa que desde hace 10 años se crearon unas instituciones especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes. Esas instituciones somos las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Todos nuestros servicios son gratuitos, sin excepción. Cualquier niña, niño o adolescente puede buscarnos. Somos abogados y abogadas para ellas, para ellos, no para sus familias, y que sepan que siempre que tengan un problema
pueden acudir a una Procuraduría de Protección, le pueden preguntar a sus profesoras, a sus profesores, a cualquier persona en dónde se encuentran esas Procuradurías de Protección. Tenemos serios esfuerzos por hacer cada vez digamos, más accesible esta información, por estar más en territorio, pero que sepan que siempre que estimen, piensen que algún derecho se les está afectando, que su familia les está vulnerando algún tipo de derecho, que alguien más de su comunidad, que otra autoridad les está causando algún perjuicio, tienen acceso a una abogada o abogado en las Procuradurías de Protección y a un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, abogadas también, que realizan un trabajo muy comprometido de punta a punta en el país, en los territorios, y que van a encontrar personas capacitadas, sensibles y que les van a escuchar y que van a intentar generar la mejor estrategia, el mejor plan de acción para que vean restituidos sus derechos y vivan como merecen vivir, de manera plena, feliz y con todos sus derechos protegidos. Entonces, que sepan que nos pueden buscar y que sepan que estamos ahí y que vamos a seguir ahí luchando por ellas y por ellos, en conjunto con ellas y con ellos. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por sus puntualizaciones, por su óptica y también por la labor que están haciendo desde la Procuraduría Federal que pertenece al Sistema Nacional DIF en pro de la niñez, de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias, Procuradora, directores, gracias por estar en este espacio. Gracias. Y también les agradecemos profundamente a ustedes por el estarnos acompañando en una emisión más. Y es que la protección de la niñez es tarea de todas y todos. Desde el hogar, la escuela, las instituciones y la sociedad civil podemos construir entornos más seguros, amorosos y justos para las infancias. Soy Lisette Arriaga y en nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de su atención y confianza, pero ya saben que nosotros nos vemos más en una edición de Apostando por la Niñez que siga, porque en el canal del Congreso justamente estamos haciendo eso, apostando por la niñez. Hasta pronto.